es un país con gran vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Hacia el noroeste, con zonas afectadas por sequías cada vez más acentuadas. Hacia el sureste, con inundaciones más constantes. Además de los fenómenos meteorológicos extremos y una endeble estructura socioeconómica. El cambio climático eventualmente hará que más de la mitad del territorio transforme sus condiciones de temperatura y precipitación, lo que afectará en principio a las regiones de latitudes bajas y zonas costeras. El cambio climático ya está afectando al sector agrícola mexicano. Un cambio en la temperatura disminuye el rendimiento de los cultivos en medios más cálidos. Por el estrés que esto les ocasiona, implica que ciertos cultivos dejen de ser aptos en ciertas regiones, además de la presencia de plagas y enfermedades en lugares en donde antes no se desarrollaban. Por otra parte, el sector enfrenta también cambios en el suministro del agua o en su calidad. Esto ya está afectando la producción en todo el país y se estima que entre el 2050 y 2069 el rendimiento de los cultivos de maíz, especie emblemática en nuestro país, disminuirá de 16 a 40%. Las estimaciones globales muestran que con un aumento de temperatura apenas de 2.3 a 5.1 grados, los ingresos agrícolas pueden disminuir de 43 a 54%. Ante este gran problema, es imperante la adopción de prácticas y nuevas tecnologías. La adaptación será trascendental. Los campesinos tendrán que cambiar aspectos de su producción para seguir cultivando alimentos bajo nuevas condiciones climatológicas. El investigador del INIFAP, Dr. Salvador Montes Hernández, ha trabajado en el programa Recursos Genéticos, estudiando las variedades de distintas plantas cultivadas o silvestres para mejorar los cultivos de alternativa para los pequeños productores de temporal. Recursos Genéticos es un programa, de tipo transversal, en donde podemos incidir sobre diferentes cultivos o diferentes disciplinas. La idea principal del programa es estudiar un poco lo que es la diversidad genética, tanto de plantas cultivadas o domesticadas como parientes silvestres. Y hablando principalmente de México como centro de origen de muchas plantas cultivadas o domesticadas, pues hay mucho material que podemos estudiar. ¿Con qué finalidad? Principalmente, el hecho de poder de alguna manera entender, conocer y al final conservar la diversidad genética de todas estas plantas. De alguna manera es parte interesante ver el uso futuro como tal. O sea, muchos de estos recursos genéticos, su uso puede ser actual, pero mucho es potencial. Y sobre todo pensando a nivel de parientes silvestres. Tenemos parientes silvestres de maíz, de calabazas, de chiles, que de alguna manera, dentro del mismo proceso evolutivo de muchos años, conservan cierta información genética que pueden ser utilizados en programas de mejoramiento, y más ahora con el cambio climático y todo lo que implica. En sí el estudio de la conservación y uso de los recursos genéticos es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los pequeños productores de temporal? Una es principalmente los precios de los cultivos básicos. El maíz sabemos que tiene muchos problemas, trigo, etcétera. La otra es también el hecho de hablar de agricultura temporal, pues tiene sus riesgos inminentes, sus riesgos intrínsecos del mismo sistema, ¿no? Que ustedes saben que a veces se retrasa un poquito más, se adelanta, llueve un poquito más, en algunos momentos. Y sobre todo, hablando de este tema que no por ser tema de moda, pero no deja de ser muy importante, el cambio climático. El cambio climático implica retos monumentales para la agricultura mexicana en cuanto a las variables más importantes para los cultivos, la temperatura y las precipitaciones. En muchas regiones las lluvias serán más imprevisibles, tanto en densidad, es decir, cambios en cantidad de un año para otro, como en distribución, es decir, eventos lluviosos por año y cantidad de lluvia en cada evento.
Ambos cambios tendrán un impacto significativo en el dónde y cómo cultivamos nuestros granos básicos. ¿Qué otra opción podemos ofrecerle al productor dentro del punto de vista, digamos, como algo que venga, no eliminar su cultivo, no eliminar maíz ni eliminar frijol, no, eso al final la gente tiene que seguir comiendo, pero sí como una alternativa posiblemente desde el punto de vista económico con mayor beneficio, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo creo que ahorita una cosa muy interesante y lo estamos viendo en México y también para las personas digamos de un nivel económico un poquito más bajo, también es importante buscar algunas otras alternativas que el mercado demande, ¿no? Esos mercados emergentes. El proyecto contempla desarrollar alternativas que le brinden a los productores de temporal opciones para diversificar sus cultivos, sus mercados, maximizar rendimientos ante el cambio climático y potencializar su economía. Estas opciones pueden ser la chía, la higuerilla, canola, cártamo, girasol, linaza, piñón, soya, la remolacha, el sorgo dulce, entre otros. Pero, ¿en qué consiste el paquete tecnológico? No, en términos generales, el hablar del paquete tecnológico son como todas las acciones que el productor tiene que llevar a cabo con el fin de maximizar el rendimiento o lo que esté buscando en ese cultivo, okay, para en beneficio de ellos, ¿no? Del mismo productor. Entonces, si hablamos del paquete tecnológico, son todas aquellas prácticas que le nombran culturales, que implica desde si va a haber deshierve, si va a haber barbecho, rastra, algo que es muy importante, por ejemplo, la fertilización, que va a variar dependiendo del cultivo, densidades de siembra, o sea, todas digamos las condiciones o todas las actividades que en un momento dado el productor tiene que llevar a cabo para que su cultivo, digamos, maximice su potencial, ¿sí? Además de lo que nuestro investigador comenta, el paquete tecnológico de producción consiste en la preparación del suelo, las fechas de siembra, la densidad y método de siembra, fertilización, control de maleza, control de plagas, control de enfermedades, cosecha, manejo de post cosecha y poda para manejo perenne, e incluye un aspecto muy importante: la demanda de los mercados. Lo más interesante, de antemano es buscar mercado. O sea, yo creo que el mercado, en cualquier cultivo nuevo que queramos o que se quiera, lo más importante es mercado. O sea, ¿qué voy a sembrar que pueda vender? Independientemente que digan, no, es que es muy bonito el girasol y las florecitas, sí, pero yo necesito primero mercado. O sea, ¿quién me lo va a comprar? Y los productores están en todo su derecho y más, pues es su dinero y es su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy importante, que al final, bueno, ya no es nada más INIFAP, sino, digamos, todas las dependencias que están asociadas al sector, considerar ese aspecto. O el otro, lo que siempre hemos dicho, bueno, al final, si se va a apoyar un proyecto nuevo, hablando de cultivo alternativa, pues tiene que ir acompañado de mercado. ¿Quién me lo va a comprar? Eso es muy importante, ¿no? Y debería de ser siempre, o sea, no decir, bueno, siembra esto para que... Y este fue un error que se cometió en el pasado, ¿no? Que metían un nuevo cultivo y bueno, pero ahora ¿quién me lo compra? ¿No? Y la misma gente nos lo sigue diciendo. Yo alguna vez hace 20 años sembré girasol y nadie me lo compró, entonces no vuelvo a sembrar, ¿no? No, pero la alternativa es esto. O sea, además de eso, del paquete tecnológico, esto ya tenemos esa otra alternativa, ¿no? Que es quién te lo va a comprar. En el caso de chía lo mismo, en el caso de higuería lo mismo, y algún otro es muy, muy importante, ¿no? Otro elemento que contempla nuestro investigador es el valor agregado. La tecnología ya existe, también no estamos descubriendo hilo negro, pero es, por ejemplo, digamos, cómo de alguna manera integrar todo el sistema de producción para dentro de la cadena, ¿no? O sea, el ejemplo que yo pongo y que no lo hemos podido realizar en el INIFAP precisamente porque no ha habido el suficiente apoyo o un apoyo constante a llegar a eso. Este es, por ejemplo, digamos que el valor agregado. Si en un ejido sembramos girasol, pues lo ideal sería que los mismos ejidatarios poder ponerles un modulito en donde puedan ellos extraer su aceite y el aceite venderlo ahí mismo. Vas a bajar el precio en la comunidad y vas a ganar más tú como productor. Por el valor agregado. No solo es la flor o fruto del cultivo que se puede comercializar, también se pueden aprovechar los residuos de cada cultivo, optimizando todos los recursos de la planta.
el utilizar eso como biocombustible sólido, que no es otra cosa más de que si usted tiene una paca de sorgo, esa con un molinito se muele, no, se pica y se muele y se comprime, es una máquina que comprime y salen pues churritos o salen briquetas que son como digamos, y eso se puede utilizar como combustible sólido para los fogones en la casa de los productores. En vez de usar tanta leña podamos usar todo eso, ¿no? Y ese es un combustible muy interesante y sobre todo que tiene mercado ahorita. Y por el otro lado estamos contribuyendo a la cuestión del ambiente, ¿no? La cuestión, digamos, de la sostenibilidad que tanto hablamos, se podría hacer y a nivel pequeñito, ¿no? Empezar, ¿no? Un ejemplo de los alcances de este proyecto es el caso de la higuerilla. Nuestro investigador y su equipo de trabajo desarrollaron con diversos productores en el estado de Guanajuato la variedad Mexoil, orientada a la producción de biocombustibles. ¿Para qué tiene la Mexoil en su grano? ¿Verdad? Tiene un 44% de aceite. ¿Sí? ¿Cuánto rinde la Mexoil? La Mexoil aquí en Guanajuato con 420 a 480 milímetros anda de 2,5 a 3,5 toneladas, dependiendo cómo esté la precipitación. Si la precipitación nos llega a los 500 o 520, sacamos el tope 3,5 toneladas. ¿Sí? La fertilización que recomendamos aquí, la 60-40-0. Todo tira la siembra. ¿Sí? Y la distancia que recomendamos con la Mexoil es 1,50 por 1,50. 1,50 entre plantas y 1,50 entre hileras. Una vez que ya tenemos las variedades, ¿verdad? Y que ya las validamos en diferentes localidades, ¿verdad? Nos acercamos a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el SDAIR, en el estado. ¿Qué hace el SDAIR? ¿Verdad? Convoca, ¿verdad? ¿Quién es el que va a hacer la compra de su semilla? En este caso, Arlux de Querétaro. Sí. La empresa Arlux de Querétaro dice, yo le entro, yo les pago la semilla que produzcan de esta variedad. ¿Sí? ¿A cómo la paga? ¿Sí? Ahorita está a 7,500 pesos la tonelada. ¿Sí? Entonces tenemos al que va a comprar y SDAIR como autoridad, ¿verdad? Hace valer ese contrato con los productores. Y por otra parte, los productores, ¿quiénes son los que van a entrar? Pues aquellos productores donde ya no es rentable el maíz, ya no es rentable el frijol de temporal, ¿verdad? Ahí es una opción como cultivo alternativo la higuerilla. Este paquete tecnológico desarrolla 2 variedades más de semilla, la variedad Tropicoil y la variedad Guanajuatoil. Para las demostraciones de esta tecnología de producción se realizaron eventos demostrativos con el fin de que los agricultores del estado de Guanajuato tengan el conocimiento del cultivo y de esta variedad. También se imprimieron manuales técnicos de producción de cultivos bioenergéticos para capacitarlos. Sin embargo, nuestro investigador se enfrenta a 2 problemáticas. La primera a nivel institucional, debido a que las autoridades deben comprender los alcances y beneficios de este proyecto para apoyarlo, y eso no siempre se logra. La otra dificultad tiene que ver con el productor. Yo creo que el principal, bueno, es el productor, digamos, el decir cómo cambio, o sea, cómo le hago entender que puede ser alguna alternativa, ¿no? O sea, mucha gente dice, yo prefiero seguir sembrando mi maíz, mi frijolito, aunque con eso como, etcétera, ¿no? Pero bueno, y al final, pues sigue siendo el mercado, ¿no? O sea, al final dice, bueno, ¿yo qué voy a ganar? ¿Qué tanta seguridad hay del mercado? Esa es una de las principales cosas, ¿no? A pesar de estas situaciones, el doctor Montes tiene bien identificada la tendencia mundial. Sí, a nivel, digamos, mundial, lo que es el mercado de aceites industriales, el mejor es el de la higuerilla. De hecho, a nivel mundial, la India domina el mercado y es un mercado de futuro, en donde es, o sea, y es tanta la demanda que hay de aceite de higuerilla para uso industrial que no nos la acabamos, como dicen. En este escenario, ¿qué mensaje nos deja nuestro investigador? Se den la oportunidad de conocer qué está haciendo INIFAB en ese sentido. Tratar de que los productores y el público en general, ¿no?, conozca qué estamos haciendo al respecto, cuáles serían las bondades. Y bueno, y lo más interesante es invitarlos en el sentido de que
si ellos tienen alguna posibilidad de ensayar, probar algunos de esos cultivos a pequeña escala, o sea, pero que ellos en términos, digamos, propios, vean cómo se maneja el cultivo, vean, digamos, qué hay que hacer, la problemática que puedan presentarse, y bueno, al final, pues dicen, la agricultura es muy noble, ¿no? Pero al final, una gente que tiene experiencia para sembrar maíz, frijol toda su vida, bueno, también va a poder sembrar chía, girasol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que si los invitamos a que pues se animen un poquito a ver este tipo de alternativas, ¿no? Y sobre todo, pues pensando en diversificar el campo y que al final, pues sea algún beneficio un poquito mejor para ellos, ¿no? Que es lo que más nos interesa, ¿no?